Entonces, en la clase de hoy vamos a tratar un tema muy frecuente en nuestras consultas, que son las alteraciones del pelo y de las uñas, con el objetivo de aprender con profundidad los temas relacionados con sus conceptos, etiología, cuadro clínico, tratamiento, para lograr una praxis médica adecuada. Entonces, como generalidades, el pelo es uno de los anexos más importantes de la piel, ya que la cubre casi en su totalidad. El pelo también tiene sus funciones. Tiene una función de protección contra los elementos externos, dispersión de los productos de las glándulas sebáceas, función sensitiva y psicosocial, porque sabemos que el cabello es como el marco de la cara. A todos nos gusta vernos bien. Aislamiento del calor y el enfriamiento. Entonces, en cuanto a los temas relacionados con la anatomía e histología, encontramos dos tipos de pelo: los pelos vellosos y los pelos terminales. Los pelos vellosos son blandos, finos, cortos y pálidos. Los pelos terminales son grandes, gruesos, largos y son estructuras queratinizadas. Ahora, este está conformado por un complejo, el complejo pilosebáceo, que está conformado, valga la redundancia, por el folículo piloso, el pelo propiamente dicho y el músculo erector. Ahora, los folículos pilosos pueden variar en cuanto a tamaño y forma en dependencia de la zona donde se encuentran. El complejo pilosebáceo, el pelo, está compuesto por médula, la corteza y la cutícula. Al desplazarse las células de la corteza hacia la superficie, se sintetizan filamentos de queratina, y eso es lo que le da la dureza a nuestro pelo. Ahora, los melanocitos se encuentran con las células de la matriz cerca de la papila, y estas transfieren los melanosomas y por tanto interfieren en que el pelo, nuestro pelo, tenga color. Ahora, el folículo piloso propiamente dicho es una invaginación de las células de esa capa basal que ya dimos en el primer módulo. Ellas se invaginan y forman un saco. La raíz del pelo está compuesta por las células de la matriz, que son las que darán lugar al ciclo del crecimiento del pelo. No sé si en alguna ocasión se han preguntado, ¿por qué nos erizamos? Pues en este complejo pilosebáceo tenemos al músculo piloerector, que son células de músculo liso que se extienden del tallo del folículo a la capa papilar de la dermis, que al contraerse eleva el tallo del pelo y la piel circundante. Entonces, no podemos dejar de hablar del ciclo de crecimiento del cabello. El pelo cuenta con un ciclo de crecimiento que involucra 3 fases y que, gracias a Dios, no es de manera sincrónica, porque se imaginan que de alguna manera todos crecieran y a la vez se cayeran. No es la idea. Entonces tenemos la fase anágena, que es la fase de crecimiento activo, que dura de 2 a 6 años. El 90 y el 95% de nuestros pelos van a estar del cuero cabelludo en esta fase de crecimiento. Ahora, la fase catágena, que es una fase de involución, dura de 2 a 3 semanas. El 1 o 2% de los pelos del cuero cabelludo se encontrarán en esta fase. Y la fase telógena o de descanso, que dura de 2 a 3 meses, el 10 y hasta el 15% de los pelos del cuero cabelludo se encontrarán en esta fase, que se caracteriza por pelos en clava o en masa. El pelo, una caída normal es hasta 100 pelos diarios, y el pelo puede crecer mensualmente 1 centímetro. En cuanto a la embriología, durante el periodo embrionario el pelo se origina de la capa endodérmica, y aquí les represento en esta diapo la anatomía que anteriormente les explicaba. Miren el saco, el bulbo piloso, la médula, la corteza, la glándula sebácea, el músculo piroerector, la papila dérmica, y como ven, está irrigado por vasos e inervado por nervios. Ahí está redondeadito el bulbo piloso y ahí encontramos la papila y la matriz.
que son los puntos, el lugar medular donde se produce este ciclo de crecimiento, donde comienza todo. Entonces, las causas de alopecia. Hay varios autores que se han encargado de realizar diversas clasificaciones en cuanto al tema alopecia. Entonces yo le traje una clasificación concreta, causas de alopecias no cicatrizar. Y aquí tenemos todos los ejemplos que ya después se los pueden estudiar en casa. Y subrayaba en negrita los motivos de consultas más frecuentes en cuanto al tema alopecia. La alopecia areata, la alopecia androgenética de patrón masculino y femenino, la alopecia traumática, los factores psicógenos y entre otros. Y las causas de alopecia cicatrizar, que son aquellas debidas, por ejemplo, a infección crónica, que se produce una respuesta inmunológica del cuerpo que ataca los folículos, llevando una inflamación crónica. Las infecciones bacterianas, virales, fúngicas, también pueden desencadenar procesos inflamatorios. Recuerden, años atrás, la COVID-19. Enfermedades, sobre todo la variante Delta. Enfermedades autoinmunes, como el líquen planopiloso, el lupus eritematoso, pueden afectar el folículo piloso y provocar como consecuencia esa alopecia cicatrizar. Factores genéticos. Ahora, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Doctores? No, ninguna, doctora. Ninguna duda. Es Juliana, ¿verdad? Sí, ninguna, doctora. Le agradezco. Ya conocemos la voz de Juliana, pero han intervenido otros doctores en el otro módulo. Espero que esta noche pueda contar con todos ustedes. Entonces, bueno, es importante cuando reciben un paciente en la consulta de dermatología que sobre todo presente pérdida de cabello, es importante hacer la historia clínica familiar. Ese es el documento legal más importante que tenemos, donde vamos a anotar qué duración tiene la caída del cabello, qué tiempo lleva con la caída del mismo y el patrón de la pérdida del pelo, así como otras afecciones asociadas o otras enfermedades o comorbilidades y medicamentos que se estén utilizando. Examen directo del pelo y la piel cabelluda. Vamos a examinar verificando toda la extensión del mismo con luz adecuada para conocer el patrón y distribución y no solo analizar la calidad del pelo, sino también el cuero cabelludo. La prueba de tracción del pelo es una prueba muy sencilla, doctores. Se toman de 50 a 60 pelos con el dedo índice medio y se jalan con fuerza. Un resultado positivo indica el desprendimiento de 5 o 6 o más pelos y se relaciona particularmente con el efluvio telógeno. La fotografía global, tomando en cuenta todo el cuero cabelludo, se utiliza porque es importante tener referencia para poder futuramente, cuando avance el tratamiento, hacer comparaciones y evaluar los resultados del tratamiento que le puse a mi paciente. Ahora, examiné a mi paciente, me quedan dudas, qué tipo de alopecia tiene. Pues bueno, hago la biopsia de piel, la biopsia de la piel cabelluda, que tiene gran utilidad, sobre todo en pacientes de alopecia cicatricial. Ahora, como bien les proyecté anteriormente, la clasificación de las alopecias y una de las entidades en el orden genético que se presentan en nuestras consultas en un lactante, este lactante menor de 1 año, que la madre llega y le dice, me preocupa esta lesión que no tiene pelo. Y a veces esta lesión se presenta en forma de una placa única donde no hay pelo. Y entonces le presento a la aplasia cutis. De repente, en algún momento, cuando hicieron la rural, cuando trabajaban con un grupo heterogéneo de pacientes, incluyendo todas las edades, se le presentó en algún momento un paciente con una aplasia
cutis congénita, que es un defecto cutáneo que es poco frecuente y que se caracteriza por la ausencia focal o extensa de la epidermis, dermis y en algunos casos del tejido celular subcutáneo. Es importante porque de repente ven a este paciente y pueden hacer el diagnóstico diferencial con otras entidades, pero aquí, en estos casos, es importante siempre pensar en la genética. ¿Por qué? Porque es en cuanto nació el niño, los padres se dieron cuenta de esta situación. Entonces les presento la aplasia cutis, que es un tipo de alopecia congénita. La alopecia areata en múltiples placas. La alopecia areata es una entidad que se presenta en forma de placa única, en forma de múltiples placas y totalis, es decir, con toda la caída del cabello, incluyendo barba, axila, región inguinal, todo. Y tiene como etiología muchos factores, es multifactorial, incluso ya se considera una de las entidades con una etiología autoinmune. Aquí tenemos a la alopecia areata en placa única. Ahora, es muy importante tener el dermatoscopio, siempre se lo recuerdo, porque también cuando estamos examinando el cuero cabelludo debemos realizar una dermatoscopía y aquí les traje una imagen dermatoscópica de un paciente con una alopecia areata. Como ven, aquí se describen pelos en signos de admiración, paraditos, y también podemos encontrar puntos amarillentos. A la exploración dermatoscópica se observan característicamente los signos de exclamación, ya se adelgaza esa sección proximal del pelo y la porción distal permanece de tamaño normal. Ahora, la pérdida de cómo tratamos la alopecia areata. Debemos estudiar al paciente, el interrogatorio de qué padece, porque sobre todo se asocia mucho, en primer lugar, el estrés. Otro factor etiológico son los trastornos endocrinos metabólicos. Si el paciente tiene algún padecimiento, un hipertiroidismo, un hipotiroidismo, trastornos autoinmunes. También los pacientes con una dermatitis atópica verán que es lo más frecuente. Alopecia areata, etiológicamente una dermatitis atópica, pues se asocia todavía. Disculpe, profesora, disculpe la interrupción, no se ve, o sea, no pasan las diapositivas. ¿No están pasando? No. No se puede observar. Por favor, sí, revise. No, doctora, no se ve. ¿Y desde cuándo no se ven? Está la primera. Está la primera. Desde que inició, doc. Donde dice funciones y están las 4 funciones, ahí está. Sí, ya. Lo que está, me lo hubiesen dicho antes, es que pasa que para lograr una mayor imagen, compartí, vamos a ver, un momento. Un momento. Ya, miren a ver si ahora logran verla. ¿Logran ver? No se proyecta. No se proyecta. ¿Y ahora? ¿Tampoco? No. No entiendo por qué, porque vamos a ver. Un momentico. Vamos a compartir de nuevo. A ver, ahora sí se va a ver. Pienso que sí. ¿Ahora sí? Sí, correcto. Correcto, miren, esta es la diapo de las generalidades, doctores. Vamos de nuevo atrás, un momentico, tenemos todo el tiempo. La anatomía e histología, los pelos vellosos, los terminales, el complejo pilosebáceo. Ahora sí, doctora Lice.
¿Se proyectan? Sí, correcto. Sí. Ahora sí, gracias. Miren el complejo pilosebáceo, el pelo, el folículo piloso y el músculo piroelector. El ciclo de crecimiento del pelo. La fase anágena, catágena y telógena. Y aquí le proyecto la imagen donde se evidencia toda esta anatomía del complejo pilosebáceo. Y les decía que durante el periodo embrionario se origina de la capa ectodérmica. Clasificación: causas de alopecia no cicatrizal, causas de alopecia cicatricial, y las siguientes pruebas serán de utilidad al evaluar un paciente con pérdida de pelo. Aquí les puse en orden todo lo que deben hacer con un orden lógico cuando reciben un paciente con pérdida de cabello. Y esta es la imagen de la aplasia cutis que les comentaba hace un rato, que es un defecto cutáneo frecuente que se localiza por la ausencia focal o extensa del epidermis, la dermis o el tejido celular subcutáneo. Entonces, les traje también la alopecia areata en múltiples placas. También se puede presentar en forma de placa única. Miren la otra imagen. Esta es la imagen dermatoscópica de la alopecia areata. Y la exploración con como ya ven en esta imagen, los signos de exclamación, donde se adelgaza esa sección proximal y la porción distal permanece normal. Ahora, la pérdida de cabello en parches. Ahora vamos a hablar de ese tratamiento que vamos a poder hacer, que ustedes pueden hacer desde ya cuando reciban un paciente con alopecia areata, así sea en forma de placas únicas, en parches. Existen las inyecciones de corticosteroides. Por ejemplo, el Kenalog 40, en adultos este puede ser un tratamiento eficaz. ¿Y cómo se inyecta? Ustedes ven la placa, cogen un ml de Kenalog 40, que no es más que la triancinolona, y van en intradermoterapia 0.1 unidad con 1 o 2 milímetros de distancia, un punto de otro. Y lo pueden hacer cada 15 días y, por supuesto, necesitará de varias inyecciones porque los resultados no son muy buenos, muy alentadores, pero necesitará varias inyecciones cada... Ese periodo es variable, puede ser cada 4, cada 15 días, cada 3 semanas, cada 4 semanas, en dependencia de la zona. Si es un paciente con pérdida de cabello en múltiples placas, pues todas las placas tienen que estar infiltradas. Ahora, la antralina. Se aplica este medicamento en las zonas donde esté la pérdida del cabello y se deja actuar un tiempo y luego se enjuaga. Puede causar irritación. Y se pueden obtener mejores resultados. También se puede usar el minoxidil después de que el cabello vuelva a crecer. El minoxidil después de que el cabello vuelva a crecer puede ayudar a mantenerlo para que sea efectivo todo el tratamiento que es realizado y puede ser beneficioso. Ahora, yo aprovecho aquí y también les puedo decir que muchos quizás de ustedes practiquen o hayan hecho el plasma rico en plaquetas. ¿Lo han hecho en consulta? ¿En la alopecia? Sí, doctora, yo sí. Y dígame, Juliana, ¿cuáles han sido sus resultados? ¿Qué le ha parecido? Y yo le he hecho, incluso he aplicado exosomas y me ha ido bien. Parece como a mi esposo le hago este tratamiento porque él tiene ese problema. Entonces, he visto buenos resultados. He combinado también. ¿Has combinado? Ajá, he combinado. Y sí, le ha crecido un poquito y estamos en proceso de crecimiento. De crecimiento. Hay que decirle al paciente y darle la tranquilidad de que el pelo se va a recuperar. El pelo va a volver a salir, sobre todo si es de forma de una placa única. Aquí se ven mejores resultados. Ya cuando son múltiples placas, igual se recupera, pero demora más. Y entonces el plasma rico en plaqueta para la alopecia areata, divino. El uso de exosomas en cuero cabelludo, también. Podemos usar el minoxidil y ahí mantendríamos el resultado. Sobre todo, interconsultar al paciente si lo vemos un poco estresado con psicología.
indicarle que deba hacer ejercicios, darle la tranquilidad de que el pelo se recupera. Podemos también aplicarle cremas esteroideas. Cremas esteroideas. Génesis está levantando la mano, profesora, disculpe. Y dígame la pregunta. Sí, Génesis. Disculpe, Doc. Una pregunta. Por ejemplo, el uso de los exosomas o del PRP en paciente que se haya realizado un trasplante capilar, ¿habría alguna contraindicación de manipularle en esas zonas? No lo he leído. No lo he leído. Incluso cuando se hace el trasplante capilar, sería muy bueno mantener medicamentos como, por ejemplo, si he iniciado con finasteride o dutasteride o con minoxidil, al contrario, me protege ese trasplante capilar y evita que los pelos circundantes sigan este proceso de alopecia que quizás no, está determinado genéticamente en cuanto a la alopecia androgenética. Respondo a su pregunta, sí se puede combinar, no hay problema. Doc, gracias, muy amable. Gracias, sí. Entonces, ahora, tratamiento tópico en la alopecia areata, las cremas esteroideas. Por ejemplo, el Dermovate acá en Ecuador, la betametasona se pueden aplicar en forma de masajes compresivos 2-3 veces al día. Y dejo al paciente un mes con la crema tópica de esteroides. Al mes lo vuelvo a interconsultar. Veo que no hay cambios, puedo recurrir a las inyecciones. Puedo hacerle plasma rico en plaquetas. Puedo utilizar exosoma. Puedo enviarle a que utilicen el martillo en los fisiatras. En las salas de fisiatría también pueden atender pacientes con alopecia areata porque el martillo estimular que sangre esa zona va a estimular y que salga el cabello. Entonces, hasta aquí la alopecia areata, muy frecuente en consulta. Si tienen alguna duda, si no la tienen, continuamos. Doctora, sí, yo tengo una consulta. Usted habló de la triamcinolona. ¿Cómo dijo que la íbamos a encontrar? A ver, la triamcinolona, yo la he visto puramente así, triamcinolona en crema, divino. 2-3 veces al día en forma de masajes compresivos. Y se menciona el Dermovate, que es el clobetasol. Y se menciona la betametasona, 2-3 veces al día en forma de masajes compresivos. Eso es lo primerito. Ahora, este paciente que tiene múltiples placas, también lo pueden hacer si nunca lo ha hecho. Y entonces ya saben todas las otras indicaciones que pueden tener con él. Siempre denle un tiempo para ver cómo evoluciona con el tratamiento. Y lo otro, muy importante, ya el apoyo psicológico, ya eso les dejé claro. Entonces, el efluvio anágeno. En este trastorno, los cabellos anágenos afectados sufren una agresión tóxica, inflamatoria, y un ejemplo característico de un efluvio anágeno es los pacientes que han sido sometidos a quimioterapia, porque aquí hay una fractura del tallo piloso. También puede manifestarse en casos de deficiencia proteico-energética, en pénfigo, que son enfermedades ampollares. Los pénfigos caen dentro del capítulo de dermatología de enfermedades ampollares. Y en esta ocasión, en la fase que se encuentra afectada es la fase en anágeno, es decir, la fase de crecimiento, que el pelo se puede caer completo de una vez. Y aquí está representado, algunas foticos les traje para que vieran, incluso imagen dermatoscópica. Ese es el efluvio anágeno. Ahora les represento al efluvio telógeno. Los pacientes, etiológicamente, el efluvio telógeno se cae 2/3 partes del pelo del cuero cabelludo, incluso hasta la mitad, el 50% se puede caer. Entonces, etiológicamente, los pacientes que están con un proceso infeccioso, que han tenido fiebre alta, el efluvio telógeno posparto, esta mujer que pare, que llega a nuestra consulta con el bebé para ser captado y me dice cómo se me está cayendo el pelo. Hay que explicarle que es normal, que tenemos 6 meses, que en 6 meses se va a recuperar generalmente, infecciones crónicas, el estrés psicológico, una cirugía mayor, interrumpir el uso de tabletas anticonceptivas y dietas que estén de moda, que estén más carentes de proteína. Ahora, los medicamentos de venta libre que se pueden aplicar en este caso
el minoxidil, con nombre comercial Rogaine, multivitamínicos o suplementos, los que contienen sobre todo hierro, biotina y técnicas de peinados. Podemos decirle a la paciente que donde se le esté cayendo podemos ocultar, pueden comprarse una peluca, porque puede llegar a la caída hasta un 50%. Y esta caída, la fase de crecimiento del pelo que se encuentra es en la fase telógena. Por eso es importante esa primera diapo donde les expliqué. Para entender todo esto hay que saber conceptualmente cómo es la fase anágena, la telógena y la catágena. La tricotilomanía es esta paciente que constantemente, quizás en la etapa escolar y preescolar hayamos tenido alguna amistad, que se sienta y de buenas a primeras coge un mechón de cabello y esté haciendo tracción constante y ese pelo por esa tracción se va a ir cayendo. El trastorno de tricotilomanía se trata con terapia conductual para revertir esos hábitos de tipo terapia cognitivo-conductual. Aquí es importante que cuando la paciente ya deba ser tratada, por tanto aquí el apoyo psicológico también es vital, porque se le cae el pelo por eso, porque está haciéndole una tracción todo el tiempo. También las alopecias de las bailarinas. Las bailarinas todas siempre traen ese peinado hacia atrás, recogido hacia abajo fuerte, y vemos que esa línea de implantación del cabello inicial va a haber un traslado hacia detrás de la misma, y también lo vemos en los pacientes en las pacientes de la raza negra, donde utilicen productos que son muy fuertes, que desrizan ese pelo. Y entonces caliente, se estira mucho y poco a poco, como lo hacen en varias ocasiones en todos los años de su vida, por eso puede haber también una recesión hacia atrás del cabello. Entonces, hasta acá las alopecias. Tenemos otros ejemplos hacia abajo, pero puse esta diapo de las micosis superficiales. ¿Por qué? Porque las micosis, en este caso las micosis del cuero cabelludo, son también etiológicamente causas de alopecia. ¿Por qué? Aquí les represento una de las tantas clasificaciones de las tiñas, como por ejemplo las de origen dermatofíticas, del cuero cabelludo, de la barba, del cuerpo crural, de los pies y de las manos y de las uñas. Y las no dermatofíticas como la pitiriasis versicolor y las candidiasis. Ahora, en el caso del tema que nos ocupa hoy, que es el cuero cabelludo, y no es más que una dermatofitosis del cuero cabelludo y el pelo asociado, causado por las especies del Microsporum y Trichophyton, de Epidermophyton, no se asocian con la enfermedad. Ahora, es frecuente en niños de 4 a 14 años. Las tiñas del cuero cabelludo, doctores, son más frecuentes en la etapa preescolar y escolar. Poco frecuentes en la edad adulta. No significa que yo lo he visto en la edad adulta, pero muy poquitos casos. Ustedes saben que esta es una etapa que inmunológicamente el niño todavía está con sus baches inmunológicos, de 4 a 14 años. Y puede observarse por especies del Trichophyton. Ahora, riesgo para la infección: uso de gorras, cepillos, peines, fundas y almohadas. Pelos infectados albergan estos microorganismos hasta un año después de haber tocado la superficie, y existen también portadores asintomáticos. Y es muy importante el hacinamiento. Ese niño que llevamos a guarderías, que se tocan, un peine para todos o para la mayoría, se acuestan sobre las mismas fundas, la misma ropa de cama, y estos contribuyen, el pelado, las maquinitas de pelar, el afeitado. Ahora, en la clasificación existen las no inflamatorias y las inflamatorias. Las no inflamatorias está la tricofítica y la microspórica, y las inflamatorias el Kerium de Serson, el granuloma tricofítico de Mahochi y el Faus. Ahora, la triada de las no inflamatorias es la placa pseudoalopésica, porque van a ver una placa en el niño, en la cabeza, que tiene varios pelos que se han caído, pueden ser únicas o varias, y son pequeños pelos nacientes, decolorados, con escamas más o menos abundantes. Esta es una triada, porque cuando vean esto en un niño,
pueden decir, puede ser una tiña del cuero cabelludo porque vemos una placa pseudoalopésica con pequeños pelos cortos y escamas. La microspórica es una sola placa grande pseudoalopésica, circular y escamosa, y la tricofítica puede estar dada por varias placas pseudoalopésicas pequeñas, escamosas, con pelos cortos, que generalmente dan el signo del escopetazo. Es decir, pequeños salientes a nivel. Y acá les traigo imágenes. Miren la microspórica en forma de placa única. ¿Las imágenes se siguen proyectando adecuadamente? Sí, doctora. Entonces, la tiña microspórica es... Sí, doctora. Gracias. Esta placa única es la microspórica. Aquí tenemos la tricofítica, es decir, varias placas pseudoalopésicas, van a haber eritema, ya saben lo que es eritema, van a haber escamas, practiquen, hagan la semiotecnia ahí del cuero cabelludo y van a decir, esto es una tiña del cuero cabelludo y causa alopecia en el niño, porque si esta tiña, doctores, no la saben identificar prontamente, las tiñas inflamatorias, el organismo es sabio y como mecanismo de defensa va a crear una lesión inflamatoria, defensa, mal llamada de defensa, que es el querium de Celso, que si no lo tratamos adecuadamente, ese niño puede venir después en semanas en una alopecia cicatricial, es decir, que ahí no va a salir más pelo. Ocurre cuando se entera de que hay, por ejemplo, aquí encontramos en la etiología el Trichophyton meganophriteris y el Microsporum canis. Entonces, estos niños que están con el perrito, con el gatico, eso es lo primero que tenemos que separar. Ahora, ¿cómo vamos a reconocer este querium de Celso? Aquí les mostré que el querium de Celso todo empieza con eritema, inflamación y da como una tiña seca, que luego, como no la traté, no me di cuenta que era un hongo. Aquello siguió inflamándose y da una lesión de aspecto tumoral, de bordes bien definidos, dolorosa y cubierta de numerosas pústulas que drenan pus y dan el signo de la espumadera. El principal síntoma es el dolor. Pueden existir adenopatías satélites y retroauriculares. Y es importante tratar de forma rápida, como ya les decía, por la alopecia definitiva. Entonces, cuando vean este caso que ya les proyecto, muchos de ustedes quizás dirán, es una piodermitis. Bueno, pudiera estar secundariamente asociada a una causa bacteriana, pero no. Es un querium de Celso, hay que interrogar cómo comenzó esa lesión, si fue creciendo, y ahí no hay bacterias, muchachos, ahí la infección es micótica. Y entonces, ¿cómo la tenemos que tratar? Pues la tenemos que tratar, pensé que les había impuesto el tratamiento, pero igualito, pueden hacer anotaciones. El tratamiento del querium de Celso, primero que todo podemos poner fomentos. En dermatología, al agua, agua. Fomentos. Fomentos 2 veces al día por un periodo de 10 a 15 minutos. Podemos utilizar cremas antimicóticas y mirazoles de amplio espectro como el ketoconazol, el miconazol, el conazol. Podemos utilizar la prednisona, es obligatorio usar la prednisona, un esteroide, le calculamos la dosis en el niño, que es de 1 a 2 miligramos por kilo de peso, y lo combinamos con un antimicótica bioral, que lo mismo puede ser el ketoconazol, el itraconazol, la gliciolfulvina, y verán que este niño en 10 días es otro. Y evitamos que en un futuro este joven tenga de ese tamaño una alopecia cicatrizar en el cuero cabelludo. Entonces les presento esa herramienta para que no tengan que derivar. Yo digo que es importante en un médico, pero siempre hay una primera vez para todo. Y cada vez que nos vayan llegando estos casos, mejor, más experiencia vamos adquiriendo. No deriven, trátenlo. Ahora, la tan frecuente alopecia androgénica o alopecia androgenética también ya va a calvicie común. Se debe a un aumento de las hormonas masculinas, andrógenos circulantes, sobre ciertas áreas del cuero cabelludo que están predispuestas genéticamente y provocan una disminución progresiva en la actividad de ese folículo
piloso, que va decreciendo en tamaño hasta que produce la atrofia total del bulbo piloso y la consiguiente pérdida del cabello. Se plantea que hay una miniaturización del folículo piloso. Aquí les traje clasificación de Hamilton. Según el patrón de nuestro paciente, podemos, en la historia clínica, clasificación según Hamilton, la que tenga su paciente. Y la alopecia androgenética también la padecen las mujeres. Y aquí tenemos la clasificación del Ludwig, que también podemos en la historia clínica darle la clasificación. Aquí tenemos la imagen de una alopecia androgenética en mujeres. Ahora, el tratamiento. A veces no es necesario en todos los casos, depende de las expectativas que tenga el paciente para con su pérdida de cabello, porque el paciente, hay pacientes que no les gusta que se les caiga el pelo, que esa línea de implantación no se vea, que aparezcan las entradas, sobre todo en la región frontal y en la región de la corona. Entonces, hay 2 medicamentos que ya están testados por la FDA que podemos utilizar en estos pacientes. Uno es el minoxidil tópico y el otro es el finasteride. Ahora, ¿qué es el minoxidil? Vamos a tratar la alopecia androgénica. Ya después que hicimos la historia clínica, pusimos el patrón de caída que tiene el paciente, le hicimos dermatoscopía. Entonces, el minoxidil. El minoxidil es un medicamento, un vasodilatador que se desarrolló inicialmente para el tratamiento de la hipertensión arterial. A raíz de ¿alguna pregunta? No, doctora. A raíz de este descubrimiento se comenzó a investigar su uso porque empezó a salirle al paciente, a los pacientes bellos en otras áreas donde no se había aplicado. Entonces empezó una investigación ya hasta el año 1988 que fue aprobado por la FDA, es decir, que lo podemos utilizar con la total tranquilidad. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Bueno, se utiliza principalmente para la alopecia androgenética. Actúa estimulando los folículos pilosos en la fase de reposo, lo que prolonga la fase de crecimiento del cabello y promueve entonces el crecimiento de nuevos pelos, porque él activa el flujo sanguíneo en el cuero cabelludo. Esa es la ventaja de este medicamento. Hay una microcirculación a nivel de la papila dérmica, lo que puede mejorar entonces la salud de este folículo y por tanto favorecer el crecimiento en el pelo en cuanto a su fortaleza y que se vea mucho más saludable y por tanto mayor densidad, que es lo que queremos lograr, que el cabello esté más grueso, mayor densidad. Ahora, ¿dónde más lo podemos utilizar? En el efluvio telógeno, en la alopecia areata, en la alopecia inducida por quimioterapia, en la alopecia por tracción, en el monilectris, en el síndrome de anágeno laxo, que estas son 2 entidades genéticas también, se la pueden estudiar para una cultura, para aumentar más los horizontes en cuanto al conocimiento. Ahora, ¿qué les traje? Los medicamentos que hoy por hoy tenemos acá en el Ecuador. Minoxidil tópico en loción se puede presentar al 2%, al 5% y lo podemos aplicar 2 veces al día. Hay que decirle al paciente que con el pelo seco. No puede estar húmedo. También tenemos la presentación en espuma al 5% y el minoxidil que puede presentarse en tabletas de 2.5 miligramos, de 5 y 10 miligramos. Y la dosis de inicio a valoración del médico puede ser desde 0,25 miligramos a 5 miligramos al día. Así lo podemos manejar, comentarle al paciente que puede tener posibles riesgos como la irritación. Al inicio puede haber una pérdida de cabello inicial, un efluvio telógeno, es un fenómeno temporal porque los folículos se están reajustando a este nuevo tratamiento. Y un crecimiento de vello no deseado puede ocurrir también en áreas donde no se aplique la solución. Ahora, este producto tiene interacciones con otros medicamentos y tiende también a su efecto a tardar en aparecer. Se puede esperar resultados significativos después de 4 a 6 meses. Antes no.
Buenas noches, una pregunta. ¿Puede regresar a la diapositiva anterior, por favor? Sí. Posibles riesgos. Doc. Doc. Sí, dígame. Buenas noches, ¿cómo está? Mil disculpas la interrupción. ¿Puede regresar a la diapositiva de atrás que tengo una pregunta? Acá en Ya. esta. Sí, por favor. En este caso del minoxidil tópico, en una loción al 5%, ¿cuántos ml debo administrar? Es tópicamente. Se aplica Ajá. tópicamente la loción en todo el cuero cabelludo. Pero, por ejemplo, yo tengo al momento un minoxidil, pero me viene en líquido. Entonces me viene con una pipeta y no sé cuántos ml tengo que colocar en las áreas donde obviamente está desprovista Está de... afectada. Bueno, todo está en dependencia de las áreas que ocupe nuestra alopecia y la cantidad. Por ejemplo, se puede aplicar 1 ml si es, por ejemplo, una alopecia en múltiples placas, placas extensas, o en la alopecia androgenética que cubra porque todos los pacientes no tienen el mismo patrón. Y donde no hay caída, no debo aplicar, solo en un margen aproximadamente de 2 centímetros hacia afuera. De 2, no le escuché, mi doc, bien disculpas. Por ejemplo, esta es la placa, ubiquemos la placa del paciente o múltiples placas o el patrón de alopecia androgenética y ahí en esa zona, incluso 2 centímetros por fuera de ese lugar donde hay alopecia, donde hay disminución de la densidad, también pueden aplicarlo, pero no todo el cuero cabelludo, es puntualmente donde está la zona alopécica. Ok, mi doc, gracias. Ya no es que, por ejemplo, haya que aplicar 1 ml obligatoriamente o algo así, una medida, porque es que todos no tienen el mismo patrón de caída. Ok, mi doc, muchas gracias. Decirles que también se pueden aplicar de manera combinada la forma tópica con las tabletas, no sé si lo han hecho. Las tabletas, ¿de cuántos miligramos, mi doc? Disculpe. De 2.5 miligramos, de 5 miligramos, de 10 miligramos, y podemos iniciar de 0,25 a 5 miligramos al día, una vez al día. Ok, y después, o sea, ¿después de qué tiempo le puedo de pronto empezar con 0.25 en el día? ¿Por cuántos días más o menos? Eso también está en dependencia de la alopecia que tiene el paciente. Si son múltiples placas, si el patrón de alopecia androgenética hay bastante caída, hay una disminución, ahí vas a necesitar una dosis mayor y entonces puedes utilizar 5 miligramos al día. Ok, mi doc, muchas gracias. Y puedes combinar la forma tópica con la forma sistémica en forma de tableta, potencia de acción. Ok. Y siempre Doctora, paciente, yo tengo una consulta. Sí. Respecto a las tabletas, ¿por qué tiempo se envía al paciente? Claro. Miren, este medicamento, cuando ustedes lo dan, ya les dije que empieza a hacer efecto o los mayores resultados se logran a partir de 4 o 6 meses. Es muy eficaz para el tratamiento de la pérdida de cabello, sobre todo en la alopecia androgenética. Ahora, si durante las primeras semanas van a haber un efluvio telógeno, puede ocurrir una caída, pero eso después se va a restablecer. Cuando el minoxidil lo pueden dar por el tiempo que deseen, porque es que cuando lo interrumpan, esta pérdida va a comenzar de nuevo, porque además en el caso de la alopecia androgenética está determinada genéticamente. ¿Sí? Entonces hay que usarlo de manera hasta que veamos al paciente que ya ha superado nuestras expectativas y las de él, incluso podríamos parar, pero tenemos que ponerle de manera complementaria otras cosas, otros esquemas, por ejemplo, hacer un plasma rico en plaquetas, utilizar exosomas, porque el minoxidil, cuando lo dejen de usar, va a continuar su curso la alopecia. Es así. Profesora, disculpe un momento, disculpe la interrupción, quiero informarle a todos los presentes que en el chat general le he puesto el link, o sea, de la segunda parte de la clase, ¿sí?
Faltan 13 minutos para el cierre. Más Sí. aquí ya pueden ir copiándolo, disculpe la interrupción, para que vuelvan a entrar. De todas formas, lo estamos compartiendo en todos los grupos otra vez, ¿ya? Sí, Muchísimas gracias, disculpe. Me lo comparte también. Sí, ya está en su chat también. Ya. Gracias. Gracias, Lice. Entonces, miren, minoxidil combinado con corticosteroide, petrolato, retinol destópico va a aumentar su absorción cutánea. Ojo con los medicamentos que asociemos. Con ibuprofeno puede aumentar la presión sanguínea. Con guanetidina, hipotensión ortostática. Historia clínica importante de qué padece, qué medicamentos utiliza y demás. Ahora les presenta la finasteride, Proscar. Este también fue descubierto con la utilidad para la alopecia androgenética con la hiperplasia benigna prostática y en 1992 se aprobó por la FDA porque vieron que cuando trataban la hiperplasia benigna prostática también se aumentaba lo que es la densidad, el grosor, y entonces aparece la finasterida con nombre de Propecia. También se usa para tratar la pérdida del cabello de patrón masculino y sirve también para tratar, no sirve. No se ha demostrado la eficacia para el adelgazamiento de la sien. Ahora, la finasteride pertenece al grupo de los llamados medicamentos inhibidores de las 5-alfa reductasa y fue aprobada en 1997. Se basa en la inhibición competitiva selectiva de la enzima 5-alfa reductasa, pero la tipo 2. Entonces, este inhibe la conversión de testosterona a su forma más potente, dihidrotestosterona, reduciendo así sus niveles plasmáticos y por tanto se demostró que con 1 miligramo al día lográbamos esta reducción entre un 60 y un 70%, porque la dihidrotestosterona es la que ataca el folículo. ¿Por qué? Porque este folículo tiene receptores que la capta y entonces va desencadenando muchos procesos que conllevan a esa miniaturización del mismo y por ende entonces se debilita el cabello, se cae, no crece más. Indicaciones terapéuticas del finasteride. Bueno, tratamiento de las primeras fases de alopecia en varones y estabiliza el proceso en pacientes de 18 a 41 años. Antes no. Las indicaciones terapéuticas son finasteride de 1 miligramo y no se ha establecido, como ya les dije, en la recesión bitemporal ni en la última fase de la caída del pelo. Se puede tomar con o sin alimentos y solo debe usarse en el cuero cabelludo. Tiene advertencias y precauciones. No se ha establecido la seguridad, como les dije anteriormente, en niños ni en adolescentes menores de 18 años. Por ejemplo, mujeres, evitar manipular comprimidos machacados o partidos, porque trae malformaciones en genitales externos en el feto. Riesgo de cáncer de mama en varones, alteraciones del estado de ánimo, incluso depresión. Supervisar todos estos síntomas psiquiátricos y derivar si fuera necesario o suspender. Riesgo de reacciones sistémicas de carácter sexual. Siempre hay pacientes que tienen más cultura general y llegan a la consulta y dicen, realmente me preocupa porque me han dicho que puede disminuir la libido, puede llevar a la impotencia, si en este caso está buscando bebé, puede alterar también la fertilidad. Entonces, es muy importante decirle que sí, que puede pasar al paciente porque sí está demostrado, lo que en una frecuencia de aparición de 1 cada 180 pacientes, pero puede darse la posibilidad. En cuanto a advertencias y precauciones, la insuficiencia hepática no se ha estudiado y no es necesario ajustar dosis en pacientes con fallo renal. Las interacciones con ciertos medicamentos, como por ejemplo los inductores del citocromo, afecta la farmacocinética de otras sustancias como los inductores de los citocromos y también hay que basarse en las márgenes de seguridad del medicamento siempre, porque queremos mejorar la estética de este paciente, pero no queremos provocarle más problemas. Entonces, en el embarazo está contraindicado en mujeres debido a que entraña los peligros en cuanto a malformaciones congénitas, en cuanto a la gestación.
En la lactancia no está indicado en mujeres. Y reacciones adversas, sí. Si tienen la vía tópica, prurito, puede aparecer eritema, disminución de la dihidrotestosterona. En la vía oral, otras reacciones identificadas pudiera ser la aparición de ansiedad, de depresión. Y después les voy a dejar algunos videos para que tengan un punto de referencia por otros médicos de Estados Unidos, europeos, asiáticos, donde ellos exponen las experiencias que han tenido con las finasteride en pacientes en cuanto a grandes depresiones, trastornos en cuanto a la libido. Dicen que en cuanto a los espermatozoides, no tanto a la morfología, pero sí disminuye el volumen eyaculatorio. Entonces, en cuanto a su posología, se presenta en tabletas de 1 miligramo y en tabletas de 5 miligramos. La dosis recomendada de la de 5 miligramos es una tableta al día con o sin alimento. Y, por supuesto, también se requieren más de 6 meses para ver los beneficios. La suspensión del tratamiento conduce a la reversión del efecto del tratamiento al cabo de 1 año. Es decir, que yo suspendí el tratamiento, mantuve al paciente en tratamiento mientras pude, mientras no aparecieron reacciones adversas, pero cuando lo decidí quitar, sé que el paciente va a estar protegido por 1 año. Luego de eso, el curso de la alopecia continúa y podemos indicarle otros medicamentos o realizar otras alternativas. Disculpe, profesora, la interrupción otra vez, pero porfa, quiero recordar que copien el link que está en el chat general de esta transmisión, ¿ya? Ya, yo no lo he copiado porque estoy todavía en mi pantalla. No, usted no, ya usted se lo enviamos por directo, sí. Pero todos los presentes sí, porque es que son de varios grupos. Sí. Y nos faltan 6 minutos, ¿ya? 6 minuticos, sí. Entonces, algunos efectos secundarios pueden ser graves, como cambios en los senos, como aumento de tamaño, bultos, dolor, secreción por el pezón. Ya dijimos que se han descrito pacientes con cáncer de mama en hombres. Lesiones papulosas en el pie. Como todo medicamento, se puede provocar una reacción medicamentosa, que quizás pueda ser motivo para realizar otro módulo de esta especialidad, porque tipos de reacciones medicamentosas hay varios. La urticaria. A ver, ¿quién de ustedes me puede decir cuál es la lesión elemental que presenta la urticaria? Es una entidad monomorfa, es decir, que encontramos una sola lesión. Urticaria. Los jabones, doctora. Perfecto. ¿Qué doctora me respondió? Soy la doctora Ruiz. Muy felicidades. Una entidad monomorfa donde aparece la roncha o bon, esa lesión en forma de meseta que deja un godet en la semiotecnia. Muy bien. Hinchazón de labios, la cara y dificultad para tragar o respirar. Motivos más que evidentes para suspender el tratamiento. Ahora, si estamos tomando finasteride para un patrón masculino de calvicie, pueden pasar al menos 3 meses y no ver ningún resultado. Si después de pasar 1 año no vemos resultados, miren, suspendemos el medicamento. Se ha sugerido el rol de factores psicológicos en la experiencia de efectos sexuales adversos asociados al finasteride, pero a veces ya el paciente entra predispuesto. Diversos estudios randomizados, se los dejo acá, doble ciego y placebo, plantean que dosis de 5 miligramos al día aumenta el riesgo de sufrir experiencias sexuales adversas. Y, en cambio, el uso de dosis de 1 miligramo en la proporción de 1 a 80 pacientes pueden presentar esta difusión eréctil. Y, sobre todo, se ha sugerido el rol de factores psicológicos en las experiencias de efectos adversos. ¿Saben? Que empezar el acto con la idea de que va y no ocurra es lo peor que puede pasar. Entonces, puede también tener efectos sobre el metabolismo óseo, sobre el metabolismo de la glucosa y los lípidos. Y esto en la anamnesis queda evacuado. No se han encontrado asociaciones estadísticas significativas entre la inhibición de la 5-alfa reductasa y eventos cardiovasculares adversos. En cambio, sí se ha estudiado un rol cardioprotector con el finasteride. Ahora, el dutasteride. Déjame ver qué minuticos nos quedan. Y 56. Podemos iniciar con el dutasteride. 4 minutos.
Sí, 4 minuticos. Podemos iniciar rapidito para ya esperar la otra conexión. El dutasteride no está testado por la FDA, pero sí se utiliza en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa. ¿Por qué? Porque este es un medicamento que también pertenece al grupo de los fármacos que provocan a los llamados inhibidores de la 5-alfa reductasa. Entonces, esta enzima tiene un tipo 1 y un tipo 2. El finasteride disminuye la tipo 2, pero el dutasteride actúa sobre la 1 y la 2. ¡Qué maravilla! Pero no está testado todavía. En cambio, en Estados Unidos lo utilizan de manera off-label, es decir, sin indicación, sin receta, pero se utiliza. Y tiene muy buenos resultados. También apareció en estudios sobre la hiperplasia benigna prostática. ¿Y qué hace exactamente el dutasteride como mecanismo de acción? Bueno, la conversión de la testosterona en dihidrotestosterona. Y como acá les proyecto en la diapo, esta tiene 2 variantes y actúa sobre estas 2. Entonces, se une a los receptores del folículo piloso provocando que este se miniaturice y como consecuencia el cabello se vuelve más fino, crece menos y su ciclo se va a cortar. Hay una predisposición genética que presenta una sensibilidad aumentada a esta hormona en determinadas áreas del cuero cabelludo y por eso el patrón frontal y superior, es decir, en la corona, es el más frecuente. Ahora, aquí igualito les explico y les proyecto que este en sangre actúa reduciendo los niveles en un 90%, en cambio el otro hasta un 80%. Me refiero al finasteride. Y al disminuir la dihidrotestosterona, el folículo deja de estar sometido a esa miniaturización constante, se detiene la caída y ya se vuelve a engrosar el cabello debilitado. Ahora, ¿cómo se puede administrar? Bueno, pues por vía oral y mediante mesoterapia capilar, es decir, microinyecciones en el cuero cabelludo. Ya falta menos de un minuto, profesora. Ya casi estamos cerrando. Nos volvemos a encontrar en la segunda parte. Por favor, el link está en el chat. Si no, me escriben directo a Lisset o a Académico, ¿ya? Para que puedan entrar otra vez. Gracias, profesora. Nos volvemos a ver en la segunda parte. Gracias. Androgenética femenina o posmenopáusica, en la prevención de la pérdida post-trasplante capilar, es decir, que hago mi trasplante y puedo mantener el paciente con dutasteride. Y en casos refractarios a finasteride, es decir, que tengo opciones minoxidil, finasteride, dutasteride, y entonces, en el caso de la alopecia androgenética tan frecuente, se recomienda en hombres, en aquella que es incipiente, moderada, donde todavía hay folículos en fase de miniaturización que puedan ser salvados. En casos muy avanzados, el dutasteride puede usarse como complemento de un trasplante capilar. ¿Y eso cómo lo logramos ver? En el examen físico que le hacemos al paciente. Diapo 58. ¿Por qué 0.5 miligramos? Es la dosis aprobada para la hiperplasia benigna prostática y es la que vamos a utilizar en el ámbito capilar para frenar esa miniaturización folicular y mejorar el grosor del pelo. Hay que tener en cuenta que los efectos del dutasteride no son inmediatos. El ciclo capilar requiere tiempo, pero el cabello debilitado, para que el cabello debilitado inicie su recuperación. Entonces, a los 3-6 meses se observa reducción de la caída y primeros signos de engrosamiento. De 9 a 12 meses mejora visiblemente la densidad y el grosor. Y más allá de un año, estabilización de los resultados. Ahora, insistimos en esta pauta, debe ser de manera constante, supervisada por el especialista, ya que suspender este fármaco provoca que la dihidrotestosterona vuelva a elevarse y por tanto la alopecia retome su curso. Ahora, hemos hablado de varias entidades frecuentes en alteraciones del cuero cabelludo y ahora les traje el lupus discoide del cuero cabelludo. El lupus discoide del cuero cabelludo está dentro de las alopecias cicatriciales, es decir, este pelo que se va a caer y no se va a recuperar.
Los medicamentos que podemos utilizar son ungüentos, cremas, esteroides, como por ejemplo el acetónido de fluocinolona, la hidrocortisona, el dermovate, la betametasona, medicamentos antiinflamatorios como la Daxone, antipalúdicos como la hidroxicloroquina, los inhibidores de la calcineuria, en este caso el tracolimos, el primeclorimos, porque esta es una entidad que es crónica. Y si no la vamos, no disminuimos en cierta medida esa inflamación crónica que crea esta enfermedad del tejido conectivo, el folículo va a ser totalmente invadido, dañado y el pelo se cae. Psoriasis del cuero cabelludo. La psoriasis del cuero cabelludo, diversos tipos de champú que podemos utilizar, como el Conabón, el champú Salisca, el champú Sorex, el Kertiol, el uso de corticosteroides tópicos como Dermovate, Hidrotex, betametasona, análogos de la vitamina D, como el Casipotriol tópico, que también lo podemos comprar acá en Ecuador como Cutani. Entonces, la psoriasis tiene varias formas clínicas, varios lugares de presentación, y uno de ellos es el cuero cabelludo. Y entonces ese folículo agredido es un proceso inflamatorio crónico. Debemos tratarlo de esta manera. Ahora, ya con este tema terminamos con esta diapo, el tema de las alteraciones del pelo. ¿Alguna duda hasta aquí, doctores? ¿Doctores? No. No, ninguna duda. Les he hecho un bosquejo, un recorrido sobre las alteraciones más frecuentes que llegan a nuestra consulta. Ahora, hoy un tema es la anatomía de la uña y el lecho unguial. Y acá les represento una diapo sobre la anatomía de la estructura como tal de la uña. Aquí ven que está el pliegue, el paroniquio, la luna, la lúnula, el epiconiquio, el borde libre de la uña y la placa unguial propiamente dicha. La matriz de la uña es la que encontramos en la porción proximal, es decir, es la raíz de la uña. Y está lateralizado por el pliegue proximal y lateral de la misma. Y los vasos que también están presentes que irrigan la misma. Ahora, partes de la uña. La lámina unguial, que es la parte visible y dura de la uña. La matriz unguial, que es la raíz de la uña, donde se produce el crecimiento. El lecho unguial, el tejido donde descansa la lámina. La lúnula es la media luna blanquecina visible en algunas. El pliegue que protege la matriz es el epiconiquio, la cutícula compuesta por células muestras que protege la matriz de agresiones externas, el hipoconiquio que se encuentra justo debajo del borde libre y el borde libre de la uña. Ahora, aquí les traje una clasificación de tipos de enfermedades que se presentan de las uñas y que es importante que ustedes aprendan, como por ejemplo, congénitas, la polioniquia, la sinoniquia, las sistémicas, la psoriasis unguial, vuelvo a tocar la psoriasis, el VIH, las enfermedades cardiopulmonares, las traumáticas. ¿Quién no se ha dado un golpe en una uña? ¿Quién no ha tenido un hematoma subunguial? La onicocriptosis, las distrofias y las lesiones tumorales, que las uñas no están exentas de la aparición de tumores en las mismas. También tenemos las causas infecciosas como las onicomicosis y la paroniquia, tan frecuente estos diagnósticos y la afluencia de estos pacientes a consultas dermatológicas. Ahora, las clasificaciones onicomicosis, doctores, centrándonos en un tema medular importante, frecuente y que deben dominar. Se han dividido en 4, hay varias formas clínicas de onicomicosis. Está la onicomicosis subungular distal, la onicomicosis subungular próxima, que es la variante menos común, la onicomicosis superficial blanca y la onicomicosis candidiásica. Aquí tenemos un ejemplo de una onicomicosis de la uña. Como ven, si vamos a describir, es una uña que se ve con pérdida del brillo, del lustre, con hiperkeratosis, con cambios en su tonalidad, que abarca más de una uña de los dedos de ese pie. Entonces, como tratamiento, primero que tenemos que decirle al paciente, use un calzado adecuado,
corte la uña de forma correcta, es decir, recta, sin inclinar mucho esos bordes laterales de la uña. No abuse de los esmaltes, ahora hay muchas, que si el poligel, que si uña, que si el gel, son pinturas que pueden dañar la tabla unguial. Seque bien las manos y los pies, mantenga una alimentación equilibrada, hidrata la piel periunguial y protege sus pies y espacios públicos, y revise tus uñas con frecuencia. Y por supuesto que visite al podólogo. ¿Por qué revise sus uñas? Más adelante ustedes mismos van a dar respuesta a esta pregunta. Tratamiento de las onicomicosis, evitar la humedad. Es muy importante la humedad en las micosis como un factor de riesgo. Limar la uña diariamente y aplicar tópicamente, que hoy les voy a hacer mención a los medicamentos con presentación en forma de lacas, que son los mejores actualmente. Y un ejemplo de ellos es la ciclopiroxolamina, que es fungicida de amplio espectro, de gran absorción, fungicida. Y en el caso de la morfina es fungistática, que se aplica 1 o 2 veces por semana por 6 a 12 meses. Tenemos los imidazoles, que son de amplio espectro, el miconazol, el clotrimazol, el econazol, el sertaconazol, y hay otros que pueden aplicarse de manera tópica. La terbidafina en crema es fungicida y de amplio espectro, y la nistatina, que es solo frente a cándidas. Ahora, la morfina se utiliza en forma de lacas al 5%. Doctores la encuentran en Ecuador. Se debe aplicar 1 o 2 veces al día por semana en un periodo de 6 a 12 meses. Y la ciclopiroxolamina se presenta en lacas al 8% y se debe aplicar en días alternos el primer mes hasta ir disminuyendo su aplicación y nunca más de 6 meses. Esta ciclopiroxolamina al 80% la encontramos en forma con un nombre comercial de Onitec en solución acá en Ecuador. Ahora, tratamientos. Ya les hice mención al tratamiento tópico con cremas, con lacas, que es lo más importante, lo que ahora es medular, lo más efectivo. Y hay, en la historia de los tratamientos sistémicos de la onicomicosis, teníamos a la grisofulvinas, al ketoconazol, que eran medicamentos clásicos, pero son poco efectivos por su alta, se demostró, por su alta tasa de recidivas y efectos secundarios. Entonces, ¿cuáles utilizamos ahora? Pues el itraconazol, el fluconazol, la terbinafina. La medicación antimicótica sistémica, el itraconazol, tabletas de 100 miligramos. Utilizamos una pauta clásica administrada de manera continua, 200 miligramos al día por 6 semanas en las onicomicosis de las manos o por 12 semanas en la de los pies. Actualmente, el intervalo de 200 miligramos cada 12 horas, 1 semana al mes, por 2 meses en las manos y 1 semana al mes por 3 meses en los pies. Es decir, que de cada mes el paciente va a ser medicado la primera semana. Y se lo explican así todo. De dermatología tiene algo que todo hay que escribirlo, todo hay que explicarlo para que el paciente no se equivoque. El fluconazol es otro de los medicamentos que podemos aplicar dosis pulsátil con una dosis semanal de 150 o 300 miligramos durante 6 meses para uña de los pies y 3 meses para uña de las manos. También las terbinafinas, maravilloso, es antifúngico con gran eficacia frente a dermatofitos y se administra dosis de 250 miligramos al día durante 12 semanas en uñas de los pies y 6 semanas en uñas de las manos. Tratamiento más efectivo que alcanza una mayor curación con tasas superiores al 95% es la asociación del itraconazol oral con la morfina. Si se presenta esa hiperkeratosis unguial, esa elevación de la uña, utilizar entonces el bifonazol con urea en lacas. Doctores, le proyecto en estas diapos son muy importantes porque ahí tienen el protocolo listo para comenzar a tratar de esta manera las onicomicosis de las uñas. Si en algún momento lo han hecho de otra manera, de esta manera van a lograr gran efectividad. Siempre decirle al paciente que las onicomicosis de las uñas no es como tratar una neumonía, que de 7 a 10 días el paciente puede estar bien. El medicamento para que llegue a la tabla unguial y provoque curación y se mantenga allí, se toma su tiempo. Y eso se le explica al paciente. Entonces,
Doc, disculpe una pregunta. ¿Qué tal va para el tratamiento de onicomicosis el láser? Sí, Láser yodo. sí se puede utilizar. Está proyectada en una diapo que viene después. Sí lo puede utilizar. Pero siempre, mire, las onicomicosis son muy rebeldes al tratamiento. Y no sé si en su praxis médica todos ustedes que me escuchan se lo han podido comprobar. Y tenemos varias alternativas, tratamiento tópico, tratamiento sistémico y como usted bien dijo, el láser no hay problema, se puede usar. Ahora, en este caso de esta diapo, tenemos la onicocriptosis, que es la uña encarnada, que es el uñero que dice el paciente, pero que no es uñero, que es la perionixis. Entonces, esa inflamación que se crea lateralmente porque la uña, porque no se cortó bien, porque el paciente no tiene una buena higiene y se infectó secundariamente. Entonces, el tratamiento, podemos iniciar con tratamiento tópico, si está infectado secundariamente, con cremas antibióticas como el Mupiral, como el triple antibiótico, tratamiento antibiótico contra el germen más frecuente como el estafilococo, como doxiciclina, sulfaprin, cefalosporina, y luego envío al podólogo y en casos graves cirugía unguial, que lo mismo puede hacerlo el podólogo que el ortopédico. La onicogrifosis se caracteriza por un crecimiento excesivo y engrosado y curvado de la uña con un color blanco amarillento y se asocia mucho a las onicomicosis. Y el tratamiento incluye fresado, corte especializado y control periódico por el podólogo. Ahora, la retroniquia. Esto es una forma menos común de paroniquia que afecta la matriz. La lámina unguial nueva empuja a la antigua, generando un apilamiento de capas y por tanto aumenta la inflamación, el dolor y puede requerir abulsión total de la uña. Yo siempre le digo a los pacientes que es muy importante cuidar la zona de la matriz unguial. Cuando ella se afecta, no crece igual, ni después de traumas, si tiene asociado enfermedades inflamatorias a nivel de la uña. Ahora, los trastornos de la pigmentación de la uña, aquí les traje varios. Aquí tenemos, algunos de ustedes han visto ese trazado pigmentado en la uña, como si fuera una raya de color carmelita oscuro o negro. Doctores, ¿algunos de ustedes han tenido la posibilidad de verlo en pacientes? ¿Me escuchan? Sí. Sí, bueno, si no lo han visto, les presento a la melanoniquia, que es esa rayita pigmentada oscura con un patrón de pigmentación que puede ser longitudinal, que puede ser difusa o de manera transversa. Le traje este cuadro de manera organizada donde van a ver la característica clínica y van a ver si es longitudinal, hay que pensar en un nevo, en un melanoma. Si es afectación de toda la placa unguial por la melanina, pues puede ser constitucional, racial, drogas, infecciones, la quimioterapia. Puede provocar una melanoniquia difusa. La melanoniquia transversa, esa banda transversal que recorre el ancho de la placa unguial, puede deberse a drogas también. A veces cuando recibimos un contenido al otro día empezamos a verlo en consulta. Y aquí les presento el melanoma unguial, porque no podía dejar de hablar de alteraciones de las uñas sin hablar del melanoma unguial. Tremendo. Aquí vemos el caso de la paciente operada, que realmente estos pacientes siempre llegan ya tardíamente. ¿Por qué? Porque los pacientes cuando llegan a consulta casi siempre dicen, sufrí un trauma, seguro que me dio un golpe, pero cuando le hacemos la dermatoscopía, por diferentes patrones nos damos cuenta que no es un hematoma subunguial, sino estamos delante de un melanoma subunguial. Entonces, tenemos otros tumores malignos como por ejemplo el carcinoma de célula escamosa. ¿Ya vieron lesiones benignas como nevo, como la melanoniquia? Ya les vieron el melanoma y ahora les presento también el carcinoma de células escamosas a nivel de la uña.
También les presento un tumor benigno de la uña, que es el granuloma piógeno de la uña, con un color aframbuesado en cereza, que en el tratamiento puede ser la electrofulguración o la cirugía. Y así biopsiar cuando se me puedo hacer el diagnóstico diferencial con un carcinoma epidermoide. Y entonces pudiera hacer la cirugía, es más seguro, y recibo un diagnóstico histológico. Pero si al examen físico comprobamos, y además por dermatoscopía, que es un granuloma piógeno, se puede electrofulgurar sin ningún tipo de problemas. Aquí les traje estas varias imágenes de un hematoma subunguial. ¿Por qué? Si el paciente llega a consulta, si me dio un golpe, uno le debe preguntar, ¿y esa coloración negrita, porque se ve negro después, cuando la sangre se va transformando, ha ido creciendo, se ha ido moviendo a favor del crecimiento de la uña? Y si me dice que sí, pues estamos en presencia de un hematoma subunguial, y además por la dermatoscopía que le voy a hacer al paciente. Mira dónde fue el golpe, y a medida que la uña fue creciendo, esa imagen se fue ubicando en la porción, en el extremo distal de la uña. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Una pregunta, alguna duda? Doctores, ¿puedo continuar? Sí. No hay duda, Sí, doctora. no hay duda. ¿Les es provechoso de esta manera que les estoy dando la información? Sí, doc. Porque mire, les planteo imágenes que las pueden aprovechar. También el tratamiento, porque deben estar preparados en nuestro diplomado para cuando ya termine enfrentar al paciente de dermatología. Deben obligarse. Igualito la cesárea ilimitada, que pueden contar conmigo también y con la otra doctora. Entonces, acá les presento el tumor glómico de la uña, que es un tumor benigno, que el tratamiento es quirúrgico, se puede tratar con láser de CO2 y láser pulsado, cuando la doctora me dijo que si podríamos tratar las onicomicosis. Y sí, el láser en dermatología llegó para utilizarlo en muchísimas dermatosis, y también en tumores de uña lo podemos utilizar. Ahora, volvemos a la psoriasis. ¿Y por qué tanto psoriasis? Es que realmente es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que es frecuente en consulta, que es de causa multifactorial, y como lesiones elementales se presenta en forma de placas, eritemato, pápula escamosa, con diversas formas de presentación en la semiotecnia, que bueno, ya eso es más específico para la especialidad. Realmente es una entidad que es muy evidente, a veces se presenta siempre de una manera evidente. Ahora, ¿qué provoca en la uña la psoriasis unguial? Bueno, pues la psoriasis unguial provoca depresiones puntiformes. Miren esa imagen, así mismo se ve. ¿Y cómo podemos tratarle? Con corticosteroides tópicos e intralesionales, con fármacos sistémicos como el metrotexate, con cremas con urea y ácido salicíclico, es decir, cremas queratolíticas derivados de la vitamina D, como el calcipotriol, el Cutani, inhibidores de la calcineuria, tracolimos o pimecrolimus. Estos medicamentos, estos inhibidores de la calcineuria, yo les invito a que estudien un poquito la utilidad. Está descrito su uso en casi todas las enfermedades inflamatorias de la piel: dermatitis atópica, psoriasis, líquen plano, lupus eritematoso, cutáneo. Y entonces son otras cremas más que pueden estar en ese arsenal de posibilidades de tratamiento que le podemos brindar al paciente. Porque en dermatología es increíble, no es solo conocer, a veces dicen los médicos, que si es una cremita, que no hay problema. No, es bien complejo. Debemos tener varias cremas preparadas según la evolución y cómo se proyecta el paciente. Y a veces debemos profundizar en otras opciones terapéuticas. Pues el líquen plano, que en la piel, cuando les hacía pensión en el primer módulo del líquen plano, como aquellas pápulas violáceas
que se presentaban sobre todo en extremidades, que se podían diseminar. También en las uñas se pueden presentar. Y el famoso pterigio, ¿vieron este trazado, este hundimiento de la uña? Es pterigio unguial. Y puede presentarse en niños, puede presentarse en adultos, y el tratamiento se puede llevar a cabo mediante corticosteroides tópicos, pero de alta potencia, igual que el líquen plano cutáneo. Siempre lleva cremas tópicas de alta potencia, tratamiento bioral de alta potencia, retinoides tópicos u orales como la acitretina, de gran ayuda, pero bueno, esta sería mi segunda opción. La primera es tratar al paciente con esteroides potentes y decirles que es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel y del lecho unguial, que no hay mejoría, pero sí se puede controlar, igual que de bien, al igual que la psoriasis, por brotes. Ahora, en la edad preescolar y escolar, cuando estábamos en primero de básica, en segundo de básica, antes del primero de básica, que también íbamos para un cuidado, para una persona que nos cuidaba en guardería. Esta es la etapa porque debido al bache inmunológico muy presente, que podamos adquirir el virus del papiloma humano y que se presente como verrugas que pueden ser periunguiales, palmoplantares, vulgares, en dependencia, porque hay una clasificación también para las verrugas. Entonces, pueden comprarse un equipo de crioterapia en consulta. A veces le llega a un niño o hasta a un adulto porque trabaja en guardería. Yo le pregunto siempre, ¿tiene familiares pequeños en casa? ¿Trabaja en alguna guardería? Y siempre coincide. ¿Por qué? Por el contacto de niños pequeños, porque no es la edad más frecuente. Podemos realizar en la consulta crioterapia por congelación y vamos siguiéndolo semanalmente. También podemos realizar el tratamiento tópico con vaselina salicílica al 20%. Las farmacias acá en Ecuador, la Farmalianza, que tiene un laboratorio donde se preparan estas fórmulas, pueden mandar a preparar la vaselina salicílica al 20% en el niño y en el adulto también. Ahora, el ácido tricloracético en el adulto, 80%. Ya en el niño, la forma de preparación es al 40%. También podemos utilizar el imiquimod en crema, pero muy supervisado, que es un inmunomodulador, que se aplica 3 veces a la semana, que pueden ser, pero puede tener reacciones adversas que yo, como dermatólogo, siempre soy muy cuidadosa, siempre me leo muy bien las reacciones adversas, hasta dónde puedo llegar para no tener ningún problema, pero hay que curar al paciente, eso es evidente. Y otra forma de tratar es la electrofulguración. La electrofulguración, y podemos tener un electrocautero inalámbrico en consulta y realizar este proceder, porque realmente por la frecuencia, por su forma de presentación, y decirle al paciente un dato curioso que lo aprendí en mi especialidad hace muchos años, que a veces mandamos a este tipo de pacientes, a niños, a curanderos, no por la parte de la religión, ni mucho menos. Es que está demostrado científicamente que la autosugestión puede hacer desaparecer algunas lesiones. Yo he enviado pacientes de esta manera y cuando vienen, a algunos no le hace nada, pero a otros sí. Y esto es algo demostrado científicamente y no tiene nada que ver con el perdón de los presentes, que sean católicos o practiquen otra religión. Es puramente científico, que sí se ha demostrado. Y entonces decirle a la mamá que evitar los traumas es importante, que eviten los traumas, porque en las verrugas, tomen nota, en las verrugas se ve un efecto isomórfico de Koehner que pueden profundizar. Este efecto isomórfico de Koehner es una traducción clínica de la primera lesión de esa verruguita por el trauma. Se traduce en una línea la formación de más verruguitas. Entonces hay que decirle al paciente, eviten los traumas, a tratarse la lesión conmigo, pero ustedes pueden evitar los traumas. Ahora, hasta aquí alguna duda. ¿En qué más le puedo ayudar? Miren, el fenómeno de Koehner también se puede ver en la psoriasis, se puede ver en las verrugas virales, se puede ver en el líquen plano,
en el vitiligo, el fenómeno Koegner, también lo podemos ver en estas otras entidades. Hasta este momento, ¿qué otra duda tienen? ¿En qué les puedo ayudar? ¿Dónde se quedaron? Aprovechemos ahora en estos minutos que nos quedan. Yo quisiera, el otro tema que corresponde en esta conferencia es el tema de lesiones premalignas de la piel y lesiones tumorales. Ese es un tema hermoso y muy frecuente en consulta, pero yo quisiera comenzar el otro módulo, que es la próxima semana, evaluando, pero no de una manera que ustedes se sientan mal, apenados, para nada. Evaluar, porque sé que este es un contenido que de una conferencia y ahora mismo ponerles imágenes para que ustedes identifiquen, no va a ser. Yo quiero que estudien y de alguna manera estudien este tema y de alguna manera antes de empezar la otra parte del módulo, la próxima semana, vamos a realizar evaluaciones de este tema, que son alteraciones del pelo y alteraciones de las uñas. Yo siempre me he guiado por consejos de profesores, porque realmente los profesores de nuestras enseñanzas, y más si tienen experiencia, siempre nos decían, si tienen la posibilidad de dar docencia, de volver a estudiar o en medio de la especialidad también impartir, háganlo, porque esto refuerza el contenido y esto les da facilidad para después enfrentar la consulta, un determinado auditorio. A ver, ¿alguna duda en que les pueda ayudar desde su misma consulta? Necesidades propias de las consultas de ustedes. Piensen, alteraciones del pelo, alteraciones de las uñas que no han podido resolver. Yo les traje las entidades, las dermatosis más frecuentes que arriben a la consulta, las que más arriban, pero existen otras que pueden profundizar. Juliana. Hola, doctora. Sí, estoy escuchando. Sí. Entonces, Juliana, ¿alguna duda? Digo Juliana porque es el nombre que más me he aprendido. Pero no Gracias. porque ya sé que están participando todos. ¿Les parece así ponerse a estudiar este tema y lo evaluamos al inicio del otro módulo? Y sé que van a estar más preparados para poder enfrentar un cuadro clínico. Y ya en la segunda hora del próximo módulo, pues entonces impartimos lesiones premalignas de la piel y las lesiones tumorales. Me parece que es una buena idea y les va a ayudar. Ya les digo, son muy frecuentes estas alteraciones, estos cambios de coloración. El granuloma piógeno también podemos encontrarlo en otras partes del cuerpo. Y las alteraciones de las uñas, este cuadro, muy importante. Les va a ayudar mucho a diagnosticar. Y lo otro sí, dermatoscopía. Ahí sí deben derivar y siempre tener retroalimentación con el paciente. Ese paciente que le llegó a usted a consulta y que usted no supo lo que tenía o no estaba claro, le dio un diagnóstico, lo derivó, quédense con el número, pregúntenle después, porque es un aprendizaje. Tomarle fotos, ya tener, y ya después cuando les llegue otro, ya ustedes están aptos para presentarlo, para darle solución. Decirles, primero pedirles disculpas por la segunda hora, que no pude entrar yo por acá con las diapos, pero Lisette, muchas gracias por proyectar desde Prometeo las imágenes. Le pido mis disculpas, hice todo lo que siempre hago, no sé si fue por un problema del internet. Y decirles que es un gusto para mí estar formando parte de este diplomado de dermatología clínica en medicina estética. Les agradezco porque para mí es un aprendizaje más. Muchas gracias, profesora. Gracias. Gracias por su exposición. Bueno, a pesar de todos estos inconvenientes, pues hemos llegado felizmente al final de este tema. Y yo, bueno, quería también decirle a todos los presentes, de una manera u otra, que han llegado hasta acá, que tienen la posibilidad de que este tema
lo puedan tener ustedes en sus hojas de vida como un curso. Nosotros desde Prometeo les podemos certificar. Por favor, comuníquense desde interno. Y es así de rápido, así de esta noche mismo, si quieren, ya les podemos hacer llegar el certificado. Entonces, otra cosa también que les quería decir es que, bueno, la profesora habló de que ustedes en un momento determinado también o sea, son docentes, son profesores, y en mi persona les voy a impartir un curso de formación de formadores desde esta óptica el día martes. El día martes, próxima semana, en 1 hora, les voy a dar un preámbulo de lo que es el tema del curso de facilitadores de procesos de capacitación, justo que se registra en el Ministerio del Trabajo, o sea, se certifica y se visualiza en la plataforma técnica de la CNSI por un tiempo de 5 años. Les voy a dar un tips, es decir, los temas esenciales son 2 específicos de cómo es que se arma un curso como el mismo que está dando la profesora, que ustedes en un momento determinado también los pueden dar. Entonces, nada, el que quiera también puede entrar, es gratis, estamos haciendo publicidad por todas las vías, es gratis, y el que quiera un certificado también le podemos dar. Además, es solo un curso, este que yo voy a darles también, pero si ustedes quieren la certificación también les podemos ayudar, que sería otro momento, ¿ya? El que tenga experiencia de haber dado algún tema o alguna conferencia, algún curso y quiera certificarse, nosotros desde Prometeo les podemos ayudar. No se preocupen. Gracias, profesora, una vez más por sus temas. Yo a veces estoy aquí así calladita, hoy me tocó estar un poquito más visible. Alfred es el que casi siempre ha estado en el diplomado, pero muy bien todo, gracias de una y 1000 veces, y bueno, nos vamos a volver a ver. Estoy por aquí. Está por ahí. Siempre está escuchando, sí. Él no se ha perdido ni una, sí. De hecho, por interno me está escribiendo, y cuando se formó lo que hay, que no, que sí, pero nada, tranquila, estas cosas en la tecnología acontecen, ¿no? Suelen pasar. Igual, es que en la vida como esta también vamos a tratar que estaban más participativos, y eso es muestra de que ya son capaces de enfrentar al paciente de dermatología, que es un poco complejo.